Amigos de TCN Periodismo Digital, estamos nuevamente en nuestro segmento de la entrevista TCN. En esta ocasión, pues, damos la cordial bienvenida al doctor Luis Córdoba. Queremos conversar, tocar, abordar un tema que para la sociedad ecuatoriana viene a ser relativamente nuevo, pero muy preocupante. ¿Qué es el tema de la seguridad? El doctor Córdoba dirige precisamente un instituto académico alrededor de los índices, el análisis, la profundidad, la investigación de esta temática. Doctor Luis Córdoba, muchísimas gracias. Bienvenido a TCN Periodismo Digital. Y claro, que queremos interrogarle respecto de el fenómeno de la violencia o la inseguridad ciudadana. ¿Son similares o es un fenómeno que causas ustedes la encuentran, por favor? Bueno, muchas gracias, muy amables por la invitación y un saludo cordial a la audiencia también. Sí, yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? La violencia tiene distintas formas de ser categorizada. Se puede hablar, por ejemplo, de violencia directa que se manifiesta en el comportamiento, en conductas específicas, en acciones, en una violencia simbólica que puede estar manifestada a través de expresiones sociales como el racismo, la xenofobia, el machismo, y también podemos hablar de una violencia estructural, cuando el Estado niega necesidades o la satisfacción de necesidades a la población. Ahí hay una violencia estructural. Esa es una forma, por ejemplo, de categorizar a la violencia de tres maneras. Otra cosa es, o otra forma de categorizar a la violencia es basándose en los perpetradores de estos actos violentos. Y ahí es cuando aparece más claramente la posibilidad de identificar a la violencia criminal como aquella que se atribuye a los delincuentes, que sean de manera individual o organizada, actúan para poder tener sus propósitos generalmente vinculados a réditos económicos. Entonces yo creo que en el Ecuador lo que estamos enfrentando actualmente es, primero, la herencia de una sociedad altamente violenta en términos sociales. Es decir, Ecuador sigue siendo una sociedad muy violenta por el racismo, por la xenofobia, por el machismo, por otras fuentes que se expresan y que no han sido abordadas por políticas públicas desde el Estado. Y a eso se agrega una enorme ola de violencia criminal que se siente con mayor visibilidad en ciertas zonas del país, pero que sin duda está presente en gran parte del territorio. Perfecto. Y antes de pasar a este sujeto, al sujeto no público, llamémoslo así, o a la serie de estos fenómenos delincuenciales que van generando violencia, hablemos de la violencia institucional, ¿no es cierto? Se supone que a nivel de la normativa, de la Constitución, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, de las armas, de la violencia. ¿En qué momento, por circunstancias ya sea de carácter sociales, políticas o económicas, ustedes miran que el Estado va perdiendo ese control de la violencia, de canalizarle institucionalmente y pues de que se genere un proceso de desborde, por favor? Bueno, yo creo que eso también debe ser puesto bajo sospecha. Teóricamente se supone que los estados tienen el monopolio legítimo de la fuerza. Y eso lo ostentan a través de sus aparatos armados, en este caso la policía para el tema de seguridad pública interna y las Fuerzas Armadas para el tema de seguridad externa o defensa. Esto teóricamente es así. El problema es que en el Ecuador, en gran parte de América Latina, en muchos otros países, no siempre se ha logrado eso. Es decir, han coexistido distintos órdenes de carácter violento que no han sido totalmente eliminados por el Estado. Y esto se muestra mucho en el caso del Ecuador, por ejemplo, si uno analiza lo que significó y lo que ha significado el abandono en la zona de la Amazonía ecuatoriana durante gran parte, hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX. A medida que aparece, por ejemplo, el protagonismo del movimiento indígena y las organizaciones campesinas e indígenas logran tener mayor presencia
en la agenda pública y mediática, comenzamos a sentir una mayor necesidad como Estado de estar presente en esas regiones. Pero de ahí hasta atrás podemos encontrar muchos momentos en donde no existió ese monopolio. El problema que ahora se enfrenta es que el Estado ha dejado o ha permitido, por la ausencia de mecanismos de supervisión externa a la policía y a las Fuerzas Armadas, que se debiliten estas instituciones y que al contrario, gran parte de estructuras criminales se valgan de nexos con policías y militares en servicio activo para poder llevar a cabo sus actuaciones. Por eso hemos visto cómo cada vez es más notorio la presencia de policías y militares en eventos criminales o vinculados a redes criminales. Y esto facilita tráfico de armas, facilita sicariato y facilita obviamente el acceso a ciertos puntos logísticos en donde las economías criminales tienen mayor preponderancia. Entonces, en el Ecuador hoy por hoy, nosotros vemos es una multiplicación de actores criminales, de actores, mejor dicho, armados, no estatales, que van ganando fuerza y presencia a medida que el Estado hierra en su forma de intervención. Y ahí quisiera yo señalar 2 o 3 ejemplos para mostrar que no solo son los grupos criminales, Claro porque que por sí, un por favor. lado, claro, por un lado nosotros observamos que normalmente se habla de los choneros, de los lobos, los tiguerones, es decir, pandillas que supuestamente están ya bien identificadas y que son unos de estos actores armados no estatales. Pero también hay que señalarlo, que en el litoral ecuatoriano, desde hace algunos años atrás, se vienen formando grupos armados con financiamiento de grupos empresariales agroindustriales para darles protección a sus propiedades, a sus negocios. Grupos armados que están al margen de la ley y que sin embargo siguen operando y actuando. Por eso además que hay una enorme presión por parte de los sectores ganaderos y camaroneros en el Ecuador para que se permite el libre porte de armas, porque ellos avanzan en esa línea para consolidar sus pequeños ejércitos o milicias privadas bajo el argumento de que así garantizarían su protección. Pero esto tiene enorme impacto social porque podría incrementar la violencia con sectores pobres, empobrecidos y urbanos marginales. Y el tercer tipo de actor armado no estatal que también está en juego tiene que ver mucho con actores que están constituyéndose en torno a los famosos grupos de vigilantes o de seguridad privada que no están regulados adecuadamente hoy por hoy. En el Ecuador hay más de 180,000 guardias de seguridad certificados, pero apenas 68,000 están empleados. Es decir, tenemos un enorme ejército de personas que han sido capacitadas para el manejo incluso de armas y que muchos de ellos probablemente están dedicados a tareas que no están siendo reguladas transparentemente por el Estado. Por eso es que es muy complejo hablar de la inseguridad y ubicar a los grupos del narcotráfico como los únicos protagonistas. Si no se amplía el registro y la panorámica, es muy difícil también dar una solución integral. En tal sentido, se puede considerar ya entonces de que el Estado ha perdido cierta soberanía sobre algunos territorios y sobre cierta población. ¿Podríamos determinar eso de que el Estado entonces ya su soberanía al menos se la puede considerar relativa? Incluso hay otros teóricos que están hablando del Estado fallido al no tener el control de la sociedad. Por favor, doctor Córdoba. Yo creo que no. En primer lugar, esta idea del Estado fallido es más bien un concepto fallido. Se acuñó esta idea desde hace muchos años atrás para poder justificar precisamente la intervención extranjera en países de Medio Oriente. Por eso es que Estados Unidos construye la idea y el concepto de Estado fallido. Pero me parece que más bien lo que hay son gobiernos fallidos, élites políticas incapaces de construir una agenda de seguridad y obviamente de desarrollo para sus países y que por lo tanto no pueden dar viabilidad a esto.
Pero no creo que se trate de una pérdida de soberanía. Lo que uno ya encuentra al estudiar las experiencias de América Latina es que, en primer lugar, los sistemas políticos en América Latina son intrínsecamente violentos. Es decir, no es que la violencia en América Latina es una excepcionalidad, no, ha sido históricamente, desde que nos convertimos en, no se diga en la época de la colonia, pero desde que nos convertimos en repúblicas, entre comillas, independientes, la violencia política y criminal ha sido una característica. ¿Por qué? Porque somos sociedades enormemente desiguales. Somos sociedades donde marginamos a la gran mayoría de la población, donde hay oligarquías y élites muy consolidadas que utilizan el recurso de la violencia directa para poder acumular riqueza, sus privilegios y mantener sus estructuras de poder. Entonces, en el Ecuador lo que está ocurriendo, me parece también es que esta violencia criminal no está debilitando al Estado, sino que está coexistiendo con un Estado patrimonialista que no está mirando a la sociedad como un ente a ser atendida de manera colectiva, sino que está pensándose a sí mismo, gracias al gobierno y a los gobiernos que hemos tenido, como un instrumento que sirva exclusivamente para garantizar la protección de los grupos más favorecidos. Por eso o digamos, no se entendería de otra manera que en un país donde no haya ni medicinas ni gasas en el sistema de salud pública, se priorice entregarle recursos a la Policía Nacional por más de 1.200 millones de dólares. Cuando lo sensato sería, vamos a darles obviamente recursos a la policía porque necesita cubrir ciertas necesidades, pero también vamos a atender el sistema de salud, vamos a atender el sistema de educación. Pero en un gobierno que no equilibra sus prioridades de inversión, claramente el mensaje, ¿cuál es? Nosotros creemos que el Estado tiene que ser coercitivo, tiene que aportar o apreciar la represión como su principal instrumento de administración política y no la inversión social como su principal herramienta para la inclusión. Entonces yo creo que no se pierde soberanía, sino que quienes dirigen el Estado están coexistiendo con estas estructuras porque en el fondo les beneficia. Y de eso podríamos dar un montón de ejemplos que existen, ¿no? Desde luego, en esa misma línea, aquí en este medio, en TCN Periodismo Digital, en uno de los editoriales escritos hace unos días señalábamos textualmente de que lo que habría también es un fenómeno de que tanto las Fuerzas Armadas como policía, luego de la fase de la dictadura que termina en 1979, ellos subjetivamente no perdieron o no quisieron perder el control de la sociedad y han impedido o han frenado un proceso de que la sociedad civil esté más cerca o desde esas instituciones acercarse a la sociedad civil, al movimiento cambiante de nuevos protagonismos sociales, nuevas banderas sociales, y eso ha distanciado un poco este fenómeno. ¿Podría considerar eso también como un elemento de carácter objetivo o es más bien una lectura alejada, por favor? Sí, yo creo que ese también es un factor que hay que tomar en cuenta. Como bien lo señalas, en esta región, en América Latina, el tránsito a la democracia en esta última ola democratizadora no estuvo acompañado por procesos de democratización de los aparatos de seguridad, sino al contrario, para garantizar que estos grupos militares, fundamentalmente las instituciones militares, y en algunos casos también policiales, no vuelvan a romper el orden democrático, los gobiernos que iniciaron este tránsito a la democracia prefirieron hacerse de la vista gorda y fueron indiferentes ante ese proceso de reforma en las instituciones militares y policiales. Con el paso de los años hemos visto secuelas muy duras y hemos tenido que afrontar secuelas muy complejas. En el caso del Ecuador, el uso de violencia policial ilícita es manifiesto en muchos casos, desde el emblemático de la desaparición de los hermanos Restrepo en los años 80 hasta tal vez uno más reciente que tiene que ver con los abusos del grupo de apoyo operacional GAO que se creó en el 96 y fue desaparecido en el 2010 ante los escandalosos abusos o violaciones de derechos humanos que cometieron sus
oficiales y policías. Entonces, creo que sí hay mucho de esto. No ha habido una resistencia. Recordemos que, por ejemplo, hasta el 2019, policías y militares en el Ecuador tenían una justicia especializada solo para ellos, tribunales de justicia especializados para policías y militares, que era distinto a la justicia ordinaria de la sociedad. Recordemos que ellos siguen preservando un sistema y un régimen de seguridad social solo para policías y militares. Siguen manteniendo un sistema educativo solo para policías y militares, que ha sido de alguna manera modificado en los últimos 10 años, pero que ellos lo vinieron manejando casi como una forma de reproducción de élites a través de colegios y unidades educativas que eran administradas por el Ministerio de Defensa y por la Policía Nacional. Entonces, han habido y siguen habiendo prerrogativas muy importantes en manos de policías y militares. Esto tiene que ser objeto de un proceso de reforma institucional en donde haya una auténtica democratización para poder convertirles a estas importantísimas instituciones en herramientas útiles para un orden democrático. Caso contrario, seguirán siendo enclaves autoritarios dentro del Estado y servirán fundamentalmente para acometer procesos de represión en momentos de inestabilidad social, como los que hemos visto en el caso de las protestas de octubre del 2019, de junio del 2022 y las que podrán venir si es que las cosas no van cambiando. Entonces yo creo que sí es importante una reforma de la policía, es importante una reforma en Fuerzas Armadas para inclusive adecuarlas a las nuevas amenazas, o mejor dicho, a los nuevos desafíos en materia de seguridad y defensa, que no han sido tampoco considerados con seriedad y profundidad. Y yo creo que esto es importante discutirlo, además, pensando siempre en una lógica a nivel global, porque hay un interés muy marcado a nivel de la región de América Latina de que los países vayan disolviendo la función profesional de las Fuerzas Armadas, que debe estar orientada a la defensa, e involucrándolas cada vez más en temas de seguridad interna, con lo cual en términos estratégicos o geoestratégicos, los países quedan debilitados y dependerán cada vez más de quién puede darles cobertura de defensa estratégica, que en este caso es de Estados Unidos para nuestra región. Entonces yo creo que es muy importante discutir estos temas. Creo que es fundamental que la sociedad mire más allá de las narrativas que imponen los discursos oficiales, pero que tengamos sobre todo la interés de entrar a debatir estos temas, porque a veces creemos que son temas que no tienen que ser asumidos como problemas de interés público y ciudadano. Desde luego, precisamente el día de ayer se cumplía un aniversario más de los hechos de la hacienda Astra en la década de los 70. Hoy precisamente ha sido tendencia en redes sociales el término de esmeraldas por los excesivos casos de violencia, de inseguridad ciudadana en esa provincia. Y estos temas que ya han sido imposibles de tapar, ya ustedes sienten, como investigadores desde la academia, sienten de que ya hay una predisposición de estas instituciones como para aceptar que están en crisis y poder entrar a esos procesos de reforma normativa, de reforma constitucional que permitan generar una operatividad de mayor cercanía hacia su objetivo, que es la seguridad externa e interna, o se sigue encontrando resistencia a que todo está perfecto, todo está muy bien, y lo que se señala es del periodismo que quiere incendiar las cosas o de elementos que quieren causar el caos, etcétera. Yo creo que, digamos, hay varias posiciones dentro de las propias instituciones uniformadas, pero lo que ocurre es que para que se desarrolle una reforma policial, por ejemplo, se necesita un contexto político favorable, porque quien debe impulsar esta reforma es el gobierno. No lo puede impulsar un medio de comunicación, no lo puede impulsar un grupo universitario. Tiene que el gobierno liderar en ejercicio de este control civil, en ejercicio de este poder civil sobre los aparatos de seguridad del Estado. Pero cuando hay un gobierno tan débil en términos sociales y electorales como lo es el de Guillermo Lasso, el contexto es absolutamente desfavorable para que esto ocurra. Y lo que está ocurriendo más bien es que el gobierno se refugia
en la policía y en las Fuerzas Armadas para garantizarse estabilidad y el término de su mandato posiblemente. Entonces, porque si pierde y si quiere reformar e intervenir seriamente, va a perder el respaldo seguramente de estas instituciones, y en el contexto donde no tiene respaldo ni legitimidad social, significaría la conclusión de su periodo y de su mandato. Entonces yo creo que el contexto no es propicio, no es el adecuado. Por una parte. Por otra parte, lo que se requiere es también desarrollar capacidades civiles en materia de seguridad y defensa que tengan la destreza profesional para canalizar, conducir y orientar una reforma de este tipo. Porque si no, el momento que se proponga a alguien hacer una reforma de esta naturaleza, los únicos que estarán sentados en la mesa serán los propios policías y militares queriendo hacer, digamos, en un franco conflicto de interés. Entonces, yo creo que aquí tiene que ver, primero, una responsabilidad política del gobierno, pero también una corresponsabilidad de la sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo las universidades? ¿Qué están haciendo las organizaciones de sociedad civil para desarrollar capacidades profesionales en estas áreas que permita entrar a debatir con el mismo nivel de rigurosidad lo que implica una reforma policial y militar para el bienestar del pueblo de Ecuador, ¿no? Perfecto, desde luego. Y sobre todo también espacio muy importante, estimado Luis, en la estructura del Estado, que son los gobiernos locales. Ahora estamos nosotros día a día, cada vez con más entrevistados que están disputando las lides a las elecciones del 2023 y se plantean el tema de la inseguridad, pero tienen ciertas limitaciones en el tema de acción normativa. ¿Qué papel deben jugar los gobiernos autónomos descentralizados y cuál es la situación que tienen los gobernadores frente a la policía, sabiendo de que ellos son pues el ejecutivo en cada una de las provincias y se están viendo cada vez más casos en las ciudades pequeñas o intermedias en donde no se han visto estos casos como Azogues, como Ambato, como Loja, como Ibarra, temas de sicariato, violencia pública. Por favor, Luis, si es que nos puedes ampliar una idea más clara en este tema. Sí, bueno, es obvio que los gobiernos seccionales tienen un rol importante en el desarrollo de sus comunidades y como parte del desarrollo de sus comunidades en proveer, en garantizar condiciones mínimas de seguridad. Pero las condiciones de seguridad son de otra naturaleza, es decir, no son reemplazando la función del gobierno central, sino que son, por ejemplo, garantizándoles espacios públicos adecuados para el derecho a la ciudad de su población. Y esto, por ejemplo, es un tema que tiene que ver mucho con la manera como se piensa la seguridad. Y aquí valdría decir dos cosas. La forma muy estrecha de mirar la seguridad es pensándola como un recurso a proteger o a garantizar. Pero la forma más adecuada es pensar a la seguridad como un fenómeno relacional. Es decir, no hay seguridad si yo en mi casa construyo murallas, pongo videovigilancia y me encierro, porque tal vez cuando salga de casa voy a ser víctima del crimen. Pero en cambio, si yo construyo una comunidad con igualdad de oportunidades, con acceso a empleo, con acceso a educación, con condiciones de mínimas de salubridad, no importa si mi casa tiene barrotes más altos o menos altos, porque hay relaciones sociales que me protegen. Hay una protección en términos sociales. Entonces, el problema es que el papel de los gobiernos seccionales tiene que estar mirado en cómo construir ecosistemas de protección ciudadana a partir de estas relaciones de seguridad que permitan garantizar enormes espacios de protección ciudadana, que es distinto al rol que debe cumplir la policía. La policía tiene la función de proteger y de garantizar el orden público, pero la protección se da a partir de la investigación y la prevención del delito, que es otra cosa, es diferente.
Entonces, me parece que estas son dos cosas distintas. Tampoco me parece que es correcto pensar que esto se resuelve, digamos, desplazando las facultades de la policía y del gobierno central hacia los gobiernos seccionales, porque esto significaría que cada gobierno seccional cree sus propias policías locales y sus mini ejércitos para tratar de darle protección, lo cual ha fracasado en otros países y seguramente fracasará en el nuestro, siendo además un país más pequeño en términos territoriales. Lo que me parece entonces fundamental es discutir qué modelo de desarrollo está pensándose desde lo local y cómo ese modelo de desarrollo local se complementa con la estrategia de seguridad a nivel nacional. Cuando se piensa en este clivaje local, nacional, inclusive global, las cosas pueden ir cambiando. Y ahí tienes tú al menos tres elementos a considerar. Primero, si no se logra desde el punto de vista de los gobiernos locales, apuntar a estrategias de reinserción de sectores urbanos marginales y rurales, estamos fracasando como país. El segundo, si no se construyen redes de resiliencia potentes con socios a nivel internacional, desde los gobiernos locales también, se está perdiendo una enorme posibilidad. Pero el tercero es tal vez el más delicado y el más complejo, y es el tema de que las amenazas a la seguridad humana no provienen, las mayores amenazas hoy por hoy, no provienen de los grupos narcotraficantes o criminales que están acechando en ciertas zonas del país, sino que provienen de un pésimo manejo de recursos, de desechos sólidos y desechos líquidos. En el Ecuador, casi el 70% de todos los cantones no tiene plan de manejos de desechos. Esto significa que se está contaminando permanentemente las aguas subterráneas y superficiales del país. Y esa es una amenaza latente, porque en un siglo en donde el agua es el recurso más estratégico, más que el oro, y el recurso por el cual se están ya desarrollando verdaderas guerras en otras partes del mundo, es un recurso que en nuestro país, siendo todavía abundante, está siendo contaminado de manera muy rápida. Entonces, por ejemplo, el cambio climático es un aspecto a considerar en términos de seguridad humana mucho más complejo de ser afrontado si se piensa solo desde el gobierno central y no se incorporan políticas desde lo local. Y ahí Y me parece tanto, que, por ejemplo, estamos perdiendo mucho el tiempo porque no hemos visto lo importante que es asumir estas tareas. y tanto el tema de los desechos sólidos como la gestión del agua sí están vinculados a los gobiernos locales, sí es una competencia de los gobiernos Por provinciales supuesto. y municipales. Y eso por decirte uno de los casos, pero hay muchos temas que están vinculados con seguridad climática que no están siendo asumidos con seriedad por los gobiernos seccionales y locales. Y esto no tiene que ver solo con el manejo de desechos, sino también con la importancia de la reforestación para poder mantener ciertos espacios de resiliencia ante el cambio climático. Entonces, estas son políticas que son parte de un debate, de una agenda de seguridad mucho más amplia. Pero cuando nosotros quedamos en discutir la muerte por parte de los grupos narcotraficantes, creemos que el problema no tiene que ver con los demás cantones y que muy poco pueden hacer los alcaldes o los gobernadores. Yo creo que mucho se puede hacer si se amplía el abanico. Y el abanico tiene que mirarse en esta dimensión. Es decir, el cambio climático es un tema serio, pero también lo es, por ejemplo, las amenazas en materia del ciberespacio, que además es otro de las grandes ausencias en nuestro país, ¿no? Hay tantos aspectos que están afectándonos y Ecuador, fíjate que Ecuador es de América Latina el segundo país con mayor inserción del Internet en el Ecuador, el segundo. Y sin embargo, es el que menos políticas e institucionalidad para ciberseguridad cuenta. Es decir, estamos creando una enorme vulnerabilidad en el país, una enorme vulnerabilidad, porque a medida que todos utilizamos los smartphones para incluso hacer transacciones bancarias, para manejar cualquier documento, esto lo hacen personas en Quito o lo pueden hacer personas en Careamanga, en la provincia de Loja. En cualquier lado usan sus smartphones porque tienen acceso a red. Y si no existen políticas nacionales, pero también estrategias locales para mejorar
defensa en términos de ciberseguridad, para mejorar la cultura digital y aprender a protegernos nuestros propios usos y costumbres digitales, lo que estamos haciendo es creando una enorme vulnerabilidad. Y así como la pandemia nos afectó en términos del virus biológico, fácilmente podríamos caer en manos de redes criminales que aprovechen esta vulnerabilidad. Entonces, mira que el problema de seguridad, lo que quiero decir es, tiene un montón de aristas que van mucho más allá de lo que nosotros normalmente vemos en los noticieros y de lo que normalmente discute el gobierno. Y cuando vemos estas aristas mucho más amplias, nos damos cuenta que desde el territorio, desde los barrios, se pueden tomar decisiones y acciones muy directas para poder mejorar las condiciones de seguridad humana, que me parece que son las más vulnerables de nuestro país. Perfecto. Dando cuenta de que este es un tema de carácter transversal y compartiendo contigo la debilidad del gobierno actual, ya para ir cerrando, mi estimado Luis, ¿hay condiciones en el Ecuador como para generar una corriente de carácter social que tanto en las elecciones del 2023 como en las presidenciales luego de 2 años se genere unas condiciones políticas que avancen hacia una reforma profunda y la sociedad ecuatoriana llegue a un escenario de mayor seguridad y por lo tanto productividad y por lo tanto enfrentar los retos que continúan en el siglo? Por favor, ¿cómo lo miras tú? Bueno, yo creo que eso ya entraría mucho en la especulación de mi parte. No conozco a detalle cómo se están moviendo las fuerzas políticas para las elecciones seccionales, pero creo yo que tenemos mucho por aprender todavía. Me parece que la labor que ustedes mismos desde este medio pueden hacer es precisamente abrir los ojos sobre lo importante que es discutir estos aspectos desde una mirada mucho más holística, porque lo que necesitamos es una ciudadanía mejor informada sobre los desafíos que hay que enfrentar como país. Necesitamos desarrollar capacidades profesionales que puedan ayudarle a esa ciudadanía a encontrar alternativas, salidas, opciones de política pública, y solo entonces estaremos en capacidad o en condiciones de exigir una élite política distinta. Pero me parece que no, al revés no se puede esperar. O sea, no es que la élite política va a cambiar si es que desde la sociedad no cambiamos. Y este me parece que es el gran desafío, asumir las responsabilidades que tenemos como ciudadanos para poder tener un mejor país si es que mejoramos también nuestro desempeño como ciudadanos. Muchísimas gracias, Luis. La pregunta final, tú eres director del Centro de Investigaciones, precisamente de Seguridad de la Universidad Central. Si nos podríamos contar, tal vez, qué es lo que ustedes realizan, cuáles son las investigaciones que han generado o en las que se encuentran en la actualidad, y nos cuentan un poquito de esa labor investigativo académica. Por favor, mi estimado doctor Luis Córdoba. Claro que sí. Nosotros, bueno, yo dirijo el programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia de la Universidad Central del Ecuador. Este es un grupo de investigación que registrado, reconocido por la universidad, que viene desarrollando algunos proyectos de investigación. En la actualidad estamos trabajando con un proyecto sobre la militarización de la seguridad pública en el Ecuador. Hay otro proyecto sobre análisis de discurso y representaciones y enmarcados discursivos por parte de los aparatos de seguridad del Estado. Hay otro proyecto que trabaja sobre el tema de justicia transicional y memoria y reparación simbólica. Entonces, tenemos varios investigadores que van desarrollando investigaciones vinculadas a este fenómeno de la violencia política y criminal en el país. Nosotros abordamos desde una mirada un poco más abierta y no solo centrada en términos de seguridad, porque precisamente es una visión mucho más crítica a la que nosotros hemos asumido sobre esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es construyendo una especie de monitoreo de los eventos que ocurren en el país para proveer análisis de coyuntura que además permitan a los medios de comunicación y a la sociedad civil contar con elementos de juicio mejor, digamos, más consistentes y poder canalizar sus opiniones de mejor manera. Esa es la tarea que estamos haciendo y ojalá en los próximos meses podamos ya habilitar algunos cursos de formación para sociedad civil, para periodistas, etcétera, que les permita también acceder
a un debate mucho más académico en términos de crimen organizado y violencia criminal en el país. Correcto, aplaudimos esa labor, ese proceso de carácter investigativo y también pues este empuje para generar esta discusión que en un momento determinado tiene que abordar protagónicamente la sociedad civil. Mi estimado doctor Luis Córdoba, aspirando de que no sea la última y podamos contar con su opinión, con su valiosa opinión en TCN Periodismo Digital en unas próximas semanas. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes, un gusto.